Desde ya, ¿no? Estaba revisando en la prensa desde muy temprano, por ejemplo, esto para muestra un botón, la declaración de Ricardo Neupert, él es demógrafo y observador internacional del Fondo de Población de la ONU, quien criticó no solo el diseño de este censo 2017, que en vez de tener 42 preguntas, las habituales, contempla y contempló solo 21, sino también la calificación de comillas abreviado. Dice: es un término que no había escuchado para referirse a un censo con menos preguntas que las convencionales, que son las sugeridas por los organismos internacionales. Afirma, el problema es que se dejó de preguntar temas importantes como discapacidad y nacionalidad. Tengo mis dudas si gana en eficiencia, si se reduce en unas cuantas preguntas y si está perdiendo la posibilidad de recolectar información valiosa. Profesor Pinto, ¿qué opina usted respecto de los dichos de Ricardo Neupert, demógrafo y observador internacional del Fondo de Población de la ONU? Bueno, son declaraciones muy interesantes, pero que yo no comparto plenamente. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que este censo se realiza por los defectos que tuvo el censo del año 2012, ¿no? En plan arreglín. Yo no diría eso, pero de todas maneras... En plan enchulémoslo. Podría ser algo así, pero se necesitaban recoger algunos datos que lamentablemente no se recogieron en el año 2012, o más bien datos que en el año 2012 se recogieron mal. Por ejemplo, el indicador que tiene relación con quienes no fueron censados, en algunas comunas alcanzó el 73% de población no censada. En todo el país hubo un porcentaje también muy alto de población no censada, subregistro. El censo del año 2012 fue un censo de derecho, que es muy complejo. El censo del año 2012 se empezó a preparar el año 2007, 5 años, pero a última hora el gobierno del presidente Piñera decidió cambiar el censo de hecho, que eran los censos que nosotros hacíamos tradicionalmente chilenos, por un censo de derecho. Y un censo de derecho que censa a la gente por el lugar donde reside, ¿no? Es un censo muy complejo. Entonces, este censo, en realidad, lo que apuntaba era a corregir esas deficiencias del censo del año 2012. Por lo tanto, no me parece que haya sido un ejercicio que no tenga utilidad. Por el contrario, yo pienso que, como vamos a tener que repetir un censo formal dentro de los próximos años, me comentaba Carmen, el 2020, ¿no? Este censo por lo menos va a corregir partes de las deficiencias del año 2012. El origen de este censo es precisamente ese. Cristian Parker, misma pregunta para ti, la ausencia de ciertas preguntas que para muchos nos parecen claves en el censo. Mira, lo que sucede es lo siguiente, que efectivamente el fracaso del censo 2012, ¿no? Nos deja con una ausencia de información válida que es grave para el país, es grave para la formulación de políticas públicas y todo lo que significa la utilidad que tiene un censo. De tal manera que había que hacer algo, y yo por eso que no estoy de acuerdo con esa palabra arreglín, porque no es eso. O sea, por seriedad, este país se merece un censo como corresponde, un censo que todos los países en desarrollo, ¿no? Realizan de manera con mucha seriedad. Entonces, este censo, a mí me parece que para que fuese serio, tenía que realizarse de manera viable, ¿ya? Y para que fuese viable, yo creo que la alternativa escogida de lo que se llama el censo abreviado, quizás es la alternativa más conveniente. ¿En qué sentido? El censo abreviado, ¿qué significa? Significa que se reducen un conjunto de variables, ¿no? Que después no se traducen en preguntas y que por lo tanto no van a aparecer en el conjunto de datos estadísticos sobre la población en general. Se han reducido básicamente dos grandes variables que obviamente que en un censo normal debieran estar, ¿no? Como es la nacionalidad y como es el tema religión, pero que a mí me parece que la alternativa de censo de hecho, sobre la base de un censo que se hace en un solo día, fíjate tú lo siguiente, todas las organizaciones internacionales, ¿no? Desde fines del siglo XIX recomiendan que los censos deben ser en un solo día y por lo tanto censos de hecho. Ahora, obviamente que existen otras posibilidades, pero la mejor manera es esa.
y el país no estaba en condiciones de hacer un censo de hecho, dado que ya había gastado todos los recursos en el censo 2012. Por lo tanto, este censo, además que este censo abreviado, yo quiero decir lo siguiente, hay un costo-beneficio. Es cierto que no tenemos ciertos datos, pero vamos a tener una cantidad de datos relativos, por ejemplo, a migración, que son riquísimos. Todo el conjunto de preguntas de migración son fundamentales. Otros datos que aquí se están recogiendo, preguntas sobre pertenencia a pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Los datos sobre educación, nivel educativo. Yo tengo técnicamente las preguntas sobre educación de este cuestionario a mí me parece que son muy superiores a cómo se han hecho en otros censos. De tal manera que ojalá, eso espero, digamos, que tenga un éxito todo lo que significa el censo en el sentido de recoger toda la información, porque como dijo la directora del INE, el censo no concluye hoy día, porque es cierto, siempre hay algunos hogares, alguna omisión y siempre hay la posibilidad de volver después. Incluso yo mismo, por ejemplo, hoy día uno tiene un recorrido que a ti te asignan y en ese recorrido tú tienes que encuestar a todos. Y aquel hogar, aquella vivienda donde no está, tú terminas el recorrido y después vuelves. Y si no está, averigua si efectivamente vive alguien o no. Y si no vive alguien, le pones vivienda deshabitada, o si vive alguien, entonces tú le dejas una citación. Y esa citación significa que la persona tiene que ir, ¿no es cierto?, a una oficina determinada a entregar todos sus datos. Si entrega todos sus datos, perfecto. Si no entrega, va a tener una multa. Pero bueno, el ideal en estos censos es que toda la información, toda, que está en el formulario esté llena para la totalidad de las personas. Porque el grave error del censo 2012 no fue el censo de vivienda, fue el censo de personas. Tuvimos cerca un 9,5 creo por ciento de omisión. O sea, un 9,5% de población que no fue censada. Lo que distorsiona cualquier política pública. Distorsiona cualquier cosa. Y además esa omisión fue totalmente desequilibrada. Porque como dice Jorge, en algunas comunas fue tremenda, ¿no?